Esta semana en Eneba tenemos un 12% de descuento con el código OFFER904 en los productos que aparecen en pantalla. Son muy buenos títulos, así que compra en Eneba. Comprando en Eneba me ayudas a seguir con el canal. Compra en Eneba. Enlace en la descripción y comentario fijado. Oferta destacada de esta semana: la tarjeta de PlayStation Store de $25 y el Grand Theft Auto 5. Bienvenidos a un nuevo video de noticias. En este video vamos a hablar un poco de Spider-Man de PlayStation Store con algunas ofertas de PlayStation Plus y algunas subidas de precio, que quiero que se queden y me comenten sobre eso cuando hablemos del tema. Y por último, de 9 videojuegos gratuitos. Y atentos porque en el final del video voy a dejar 2 juegos gratuitos que van a llegar a todas las consolas y que son una mantequita, son increíbles y van a salir completamente gratis, así que atentos al final del video. Si quieren más juegos gratuitos además de estos que traje en este video, les dejo mi video de ayer, en el comentario fijado les dejo mi video anterior para cuando terminen este video. Comencemos con las noticias. Vamos a hablar de los juegos confirmados para el PlayStation Plus de septiembre, que son Saints Row, que ya lo habíamos traído para PlayStation 5 y PlayStation 4. Es un reboot que puede que sea un antes y un después en la saga o en el género, pero se marca como un objetivo el entretener, y esto lo hace con facilidad este videojuego. En este juego podés sembrar el caos tan adictivamente que no vas a querer despegarte del joystick durante todo el mes. Black Desert tenemos también. No es el mejor de los MMORPG, pero ha sabido jugar lo suficiente bien sus cartas como para ofrecer un videojuego diferente a todo lo que estamos habituados a ver en el mundo del género del MMORPG. Así que recomendado también. Y el último videojuego es Generation Zero. Este videojuego no tiene muy buenas críticas, pero bueno, es muy exigente y excesivamente repetitivo si lo jugamos en solitario. Se convierte en muy repetitivo y muy desgastador seguir con este videojuego, pero lo pueden probar y quizás les termine de gustar. Estos videojuegos son los 3 videojuegos del PlayStation Plus Essential confirmados gratuitos. Si tenés esta suscripción, son estos 3 juegos gratis: el Saints Row para Play 4 y Play 5, el Black Desert para Play 4 y el Generación Zero para Play 4. Si tenés una suscripción superior a la Essential, también podés descargar estos videojuegos. Y hablando de suscripciones, muy atentos porque se sube el precio de la suscripción de PlayStation Plus a partir del 6 de septiembre. Esto afecta exclusivamente a las suscripciones anuales del Essential, Extra y Premium. Sony ha anunciado así su decisión de subir los precios del PlayStation Plus para las consolas de Play 4 y Play 5. Esto será de forma prácticamente inmediata porque el próximo miércoles 6 de septiembre, la próxima semana, va a subir los precios de las suscripciones anuales de 12 meses. Y así quedarán los precios para PlayStation Plus Essential de 12 meses, o sea de un año, de $59,99 pasará a $71,99. PlayStation Plus Extra de 12 meses de $99,99 a $125,99 y PlayStation Plus Premium de 12 meses de $119,99 a $151,99. Mi suscripción recomendada siempre es la Extra. La Extra lo tiene todo, porque la Premium es como que, y si sos de Argentina peor, la Deluxe es como que no me termina de cerrar para el aumento de precio que tiene. Ahora, los que ya tenían estas suscripciones anuales no van a notar la subida de precio hasta que la renovación suceda el 6 de noviembre o después. Eso sí, cualquier cambio realizado en la suscripción después del 6 de septiembre se reflejará con la subida de precio. Y tenemos algunas ofertas que se las voy a estar dejando en pantalla en la PlayStation Store, de un 70% si tenés PlayStation Plus o hasta un 35% si no tenés PlayStation Plus. Hay más de 500 juegos rebajados, así que miren ustedes estas ofertas. Se llaman descuentos dobles. Los usuarios de PlayStation Plus, como les comentaba, van a tener un extra de descuento, y estas ofertas están hasta el 13 de septiembre. Les dejo en pantalla un poco de los juegos más llamativos de estas ofertas: Days Gone, Dead by Daylight, Dead Island 2, Dead Space, Dragon Ball Z Kakarot, Far Cry 6, Forspoken, God of War, Gotham Knight, Need for Speed Unbound, Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi Survivor, The Elder Scrolls 5 Scream Anniversary Edition y WWE 2K23. Serían de los juegos más recomendados como para adquirir. Y recordá que si no tenés saldo en tu PlayStation 4, te recomiendo comprar las tarjetas de prepago de Eneba en mi enlace, que con eso me das muchísimo apoyo y cariño, y canjeas el saldo en tu cuenta para poder después comprar estas ofertas. O sea, tendrías las ofertas de Eneba más la oferta de estos videojuegos. Y vamos a hablar un poco de Spider-Man 2, porque se ha dejado ver por internet las primeras imágenes de la edición especial de PlayStation 5 con el diseño de Marvel Spider-Man 2. Además de poder echar un vistazo en el diseño de la caja, la consola y el DualSense, las imágenes nos sirven para descubrir un importante dato del nuevo juego de Insomniac Games: el espacio libre que va a requerir cuando se estrene el 20 de octubre. Y ahora, ¿cuánto espacio requiere el Spider-Man 2 en PlayStation 5?
Según informan, muchos usuarios requerirán 98 GB de espacio libre en PlayStation 5. Es una cantidad más o menos a la que estamos acostumbrados con los juegos AAA actuales de la modernidad, y de hecho el nuevo videojuego ocupa mucho más que los dos anteriores juegos juntos, el Spider-Man remasterizado y el Miles Morales. Pasemos ahora sí a los videojuegos gratuitos. Vamos a hablar un poco de 4 juegos gratuitos que son para PC. Si quieres más juegos de PlayStation 4, PlayStation 5 o de otra plataforma, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque vamos a hablar de videojuegos de otras plataformas, de Play 4 más que nada y de Play 5. Y ahora los dos juegos del final del video son increíbles y están para todas las consolas, así que quédate hasta el final. Estos 4 juegos gratuitos que vamos a ver ahora son para PC. Si te está gustando el contenido, no olvides dejar tu me gusta, que con eso ayudas muchísimo al canal y a seguir creciendo. Los 4 videojuegos disponibles para PC están en la plataforma de GOG. Por ahora tenemos solo uno, pero les voy a ir anunciando cuando vayan liberando los otros 3 videojuegos. O sea, van a ir tirando de a uno cada tanto, pero ya anunciaron que van a regalar 4 juegos en esta plataforma. GOG es una página que se llama Good Old Games, y el primer videojuego que estaría disponible para descargar en este momento se llama Hero of the Kingdom, que parece un juego de estrategia, pero no es un juego de estrategia. Se trata de un juego de rol que acompaña a 2 hermanos en un pequeño pueblo de pescadores. Un día aparecen unos temibles piratas que secuestran a la hermana del protagonista, por lo que debe embarcarse en una persecución para encontrarla. El juego permite explorar un ancho mapa y descubrir nuevos asentamientos donde completar distintas misiones. Se puede hablar con NPCs, navegar en barco y aprender nuevas habilidades. Pescar, cazar o recolectar te permitirá encontrar cientos de elementos ocultos muy útiles para la aventura. Este juego se puede descargar gratis en GOG hasta el 31 de agosto, momento en el que termina esta oferta el 31 de agosto y vienen otros juegos gratuitos. Pasemos a hablar de los 2 videojuegos más importantes de este video, que van a ser gratuitos. Empecemos hablando de Soulframe, un MMO gratuito de los creadores de Warframe, que sacó 30 minutos de gameplay con un nuevo tráiler. Es un action RPG con ambientación medieval, y en la Tecnocon 2023 se pudo ver su tráiler de gameplay oficial de 30 minutos. Tiene un aspecto gráfico muy pero que muy pulido y una ambientación fantástica medieval muy única. El nuevo juego de Digital Extremes por fin se deja ver en movimiento y la verdad es que brilla con luz propia. Se apoya mucho en la fórmula de Dark Souls, pero sin querer posicionarse como un Souls-like. Estamos ante un título que tiene mucha personalidad. En el tráiler lo que podemos notar es que va a haber grandes subidas y bajadas de ritmo, tenso y potente el videojuego, con un mundo en el que habrá mucha narrativa e incluso algún minijuego. Los primeros 30 minutos que hemos podido ver del gameplay son mucho más que variados en su videojuego. Recordemos que va a ser un videojuego completamente gratis y que va a salir en las diferentes consolas. En teoría el juego estará disponible a finales del año 2024, así que le queda un largo camino, pero quería traerles esta noticia para que recuerden que va a salir este videojuego el próximo año y ahora hay un video del gameplay. Y ahora sí, último videojuego del video. Recuerden que les dejo ahora al final del video los 9 juegos gratuitos anteriores del video anterior, porque también les dejé 9 juegos gratis en el video de ayer. Bueno, Tencent, la compañía, resucita un clásico, el regreso de Delta Force, una leyenda de PC. El first person shooter táctico de Nova Logic tuvo 9 entregas entre 1998 y 2009, momento en el que salió Delta Force Extreme 2, el último título de la saga hasta el momento, en el 2009, o sea, más de 10 años pasaron y Tencent, el gigante chino, ha publicado un tráiler sobre el regreso de la saga, un juego del que pudimos ver mucho más en el Opening Night Live de la Gamescom del 22 de agosto, y el juego está siendo desarrollado por TiMi Studios, un estudio de desarrollo chino que ha realizado juegos como Arena of Valor, Pokémon Unit y Call of Duty Mobile, entre muchos otros. Delta Force Hawks Ops será un videojuego multijugador gratuito que saldrá en PlayStation, en Xbox, PC, iOS y Android. Su faceta multijugador no impedirá que disfrutemos de su modo historia, y es que el productor del juego ha declarado en IGN que el juego tendrá un modo campaña basado en la película Ridley Scott Black Hawk Derribado. Esto último podría ser un homenaje a los seguidores de la saga de Delta Force, ya que Delta Force ya tuvo un juego inspirado en Black Hawk Derribado en el año 2003. Les dije que iban a ser juegazos estos dos últimos. No tenemos fecha de lanzamiento oficial de este videojuego, pero según lo que se ve en el video y en el gameplay, podría llegar a finales de este año o comienzos, o sea, antes de mitad de año del año que viene. Y bueno, estas fueron las noticias del video de hoy, video un poco más cortito de lo normal, pero les quería traer estas noticias. Recuerden que pueden dar muchísimo apoyo dejando su me gusta, comentando, suscribiéndose si quieren nuevos videojuegos gratuitos o nuevas noticias del mundo de los videojuegos, y comprando en Eneba, que obviamente me dan una mano enorme a mí como creador de contenido para seguir creciendo con el canal. Muchísimas gracias por haber visto hasta el final, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chao.